Buenos días y un bendecido día para todos aquellos que siguen la secuencia de nuestro devocional diario de nuestro Ministerio Soldados de Jesucristo. Continuando con el devocional, para hoy nos corresponde Génesis 35 y el tema para hoy, levantando altar para Dios. Primeramente miremos qué es altar. Dice que es un lugar sagrado donde se respeta lo que se ha consagrado. Miramos en el tiempo anterior, en el tiempo antiguo, que se levantaba altares en un lugar donde se colocaban los sacrificios para los dioses que en el tiempo antiguo ellos adoraban. Ellos colocaban un ser vivo, ellos colocaban un animal o un humano en donde vivo, la persona estaba viva y le sacaban el corazón aun cuando estaba vivo. Entonces, eso era una forma de agradar a los dioses. Era una forma de agradecer y de saber que tenían toda la fe y la confianza y el amor hacia el Dios que ellos adoraban. Entonces, ahí ellos tomaban un sacrificio y lo colocaban sobre ese altar. Para ellos ese lugar era santo y nadie lo podía profanar, nadie podía hacer cosas malas ni lo podían tocar sin purificarse. Entonces miramos que el altar es ese sitio donde es un lugar de respeto. En, en la actualidad, un sacrificio vivo vamos a hacer nosotros, porque cuando las personas en el tiempo antiguo ofrecían sacrificios, eran con sacrificio de animales. Y ahora nosotros el sacrificio que vamos a hacer a presentarlo delante de Dios es nuestro cuerpo, porque Dios dice que nos ha escogido a nosotros para que podamos agradecerle a Dios y a levantar ese altar, ir delante de Él y asimismo saber que debemos respetar ese lugar para presentarnos nosotros como sacrificio, debemos preparar ese lugar. El único altar en la actualidad que se debería de levantar hoy es solamente para darle gracias y alabar al único ser que nos ha salvado, el único ser que nos ha creado, que es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, debemos ser ahora nosotros ese sacrificio para anhelar en nuestro corazón llegar a ese lugar, adorarle, alabarle, aprender de su palabra. Muchos sitios o muchas personas han levantado ese lugar, pero con, digamos, en sus fuerzas o colocando tal vez el altar para Dios, pero miramos que ahí también colocan esculturas en las cuales también están llenos esos lugares, pero todos tenemos el conocimiento y alguna vez nosotros hemos leído en la palabra de Dios el Salmo 115. Todos dice ahí que las esculturas que se realizan con las manos de hombres y que vamos a adorarles, a colocarles velas, a inclinarnos sobre ellos. Entonces, dice Dios que eso no es agradable, que las personas que realizan estas esculturas y las adoran son, la palabra de Dios dice que son semejante a ellas. Todos conocemos que lo que hacen las manos de hombre en piedra, madera, es, es que no tiene poder. O sea, tienen ojos pero no pueden mirar, tienen manos, no pueden tocar, tienen piernas pero no pueden caminar. Entonces, asimismo, las personas que han realizado estas esculturas no entienden que estas personas no pueden hacer nada para podernos ayudar. Últimamente miramos las noticias, los terremotos que se han presentado. El último que pasaron en Turquía, miramos que estaba destruido todo ese lugar, las personas estaban debajo de los escombros, sacaron pues
Fueron lastimosamente muchas víctimas las que perdieron la vida, muchos tal vez se salvaron, pero perdieron todas sus cosas. Y ahí en la noticia colocaban exclusivamente donde se miraba una imagen de una virgen. Entonces el que estaba indicando la noticia, decía el presentador, decía, mire que aquí en Turquía se presentó todo este terremoto, pero lo único que se salvó aquí fue la imagen de la Virgen y la indicaban ahí que estaba completa, exactamente. Pero nosotros decimos, ¿será que al tener esa imagen ahí podría haber salvado las personas? ¿Podría haber permitido que no sucediera esto? Entonces miramos que no, ¿cierto? Porque simplemente es una escultura hecha tal vez en piedra o no sé en qué la realizarían, pero esta escultura lastimosamente se quedó completica, pero todo el pueblo se destruyó. Entonces de nada sirve que se salve una escultura que han hecho los hombres que le adoraban, pero nada pudo hacer para salvar a todo ese montón de personitas, y nada pudo hacer para salvar ese lugar donde se destruyó completamente. Entonces miramos que el único altar que se debe levantar es a Dios, que es el Dios todopoderoso, que es un Dios vivo, un Dios que es espíritu, que está en todo lugar, que nos puede acompañar, que nos puede guiar. Entonces, ese es el verdadero altar que debemos levantar. Eh, el lugar donde se levanta este altar debe ser un sitio donde podamos sentir la presencia de Dios, donde podamos ver que en ese lugar nos podemos reunir y todos podemos estar en un solo sentir, alabarle, adorarle y estudiar de la palabra. Entonces, ese es el verdadero lugar donde la presencia de Dios puede descender, porque si nosotros levantamos un altar, es para poder sentir la presencia de Dios, para poderle expresar nuestros sentimientos, poderle expresar el agradecimiento por medio de la alabanza, la adoración, por medio de nuestras palabras, decirle cuánto lo amamos, que Él es todo para nosotros. Entonces, ese es un lugar íntimo donde debemos tenerlo nosotros, donde debe haber un respeto por ese lugar. Miremos cómo levantar un altar a Dios. Dice que debemos entender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como primeramente porque también un altar se lo puede colocar en un lugar donde todos nos vamos a reunir. Miremos qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Capítulo 6, 19, 20. Nos dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son como dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. Aquí lo dice claramente, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que nosotros sabemos que Dios nos escogió para que Dios morara en nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que somos el templo del Espíritu Santo, entonces, eh, ¿dónde vamos a colocar ese altar? ¿Dónde vamos a levantar ese altar? Entonces, la única parte de nuestro cuerpo que podemos levantar el altar es en nuestro corazón, donde están nuestros sentimientos, las emociones, donde podemos expresar lo que sentimos. Entonces, ahí en el corazón vamos a hacer ese altar para Dios. Entonces, eh,
nuestro cuerpo debe ser cuidado, ¿cierto? Como les decía, es un lugar sagrado, un lugar donde va a descender la presencia de Dios. ¿Qué debemos hacer con nuestro cuerpo? Alimentarlo, tanto físico como espiritualmente. En el espíritu nosotros lo alimentamos cada día cuando nos levantamos a buscar de la presencia de Dios, cuando hacemos la oración de agradecimiento, cuando le pedimos a Dios entendimiento para poder estudiar su palabra, cuando nos congregamos, cuando estudiamos diariamente el devocional, cuando compartimos esa palabra. Ahí estamos haciendo una limpieza de nuestro cuerpo y también utilizarlo como el templo de Dios. Y si lo hacemos físicamente, también una forma de cuidar nuestro cuerpo es primeramente prevenir. Si nosotros sabemos que las enfermedades vienen por falta de prevención o falta de cuidado, entonces cuidemos nuestro cuerpo, prevengamos haciendo ejercicio, alimentándonos bien, no metiéndole comida chatarras, no metiéndole licor, no metiéndole cosas que puede destruir y deteriorar nuestro cuerpo. Entonces, esa es una manera de preparar el templo de Dios en nuestro cuerpo, cuidándolo tanto físico como espiritualmente. Eh, como segundo dice, les decía que el primer punto es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, y también debe haber un lugar donde también va a ser el templo del Espíritu Santo, pero donde nos vamos a congregar muchas personas, ¿cierto? Entonces aquí miremos que nos dice en Génesis 35, el versículo 3. 35, versículo 3 nos dice: nos iremos de aquí a Betel, allá le construiré un altar a Dios, que me escuchó cuando tenía problemas y que ha estado conmigo en donde yo he estado. Entonces dice que debemos buscar ese lugar, ese templo. Aquí Dios, aquí habla Jacob, le dice a toda su familia: vamos, prepárense, vamos a lugares, vamos a buscar ese lugar donde vamos a levantar ese altar, donde vamos a congregarnos, donde vamos a adorar a Dios, pero que sea un lugar específico donde todos podamos deleitarnos de su presencia, donde todos podamos alabarle, adorarle, donde todos nos podamos ayudar entre nosotros, orar por unos por otros, como dice la palabra, y así poder tener ese mismo sentir y la unidad en la oración. Entonces, ese lugar, ese sitio es donde nos congregamos. En, hay en todo sitio, en todo lugar del mundo, se encuentran diferentes congregaciones. Nosotros miramos las noticias, nosotros miramos o tenemos el conocimiento de que en cada lugar de este mundo, en cada país, vamos a encontrar congregaciones en las cuales nosotros nos reunimos para alabarle a Dios, para escuchar la palabra, porque de ahí es donde viene el avivamiento en nuestras vidas, donde podemos compartir esa palabra, donde podemos enseñar a los demás lo que hemos aprendido nosotros, para que todos tengamos, como dice la palabra, que Dios tiene el deseo de que todos seamos salvos. Y de nosotros depende que esa palabra llegue hasta los últimos rincones del mundo. Nosotros debemos prepararnos, debemos primeramente buscar la presencia de Dios, debemos purificarnos, debemos buscar ese lugar de reunión, tener el anhelo de congregarnos. Entonces, aquí dice que puede el lugar, el templo de Dios, puede ser la congregación, o también podemos levantar un altar en todas las casas donde podamos reunirnos para hacer oración y estudio de palabra, que se llaman casas de oración.
ahí también podemos levantar un altar que tal vez no lo hagamos físicamente, pero sí lo vamos a hacer espiritualmente. Cuando nos tomamos de las manos, cuando hacemos la oración hacia Dios, estamos levantando ese altar para poder sentir la presencia de Dios, entregarle todas las necesidades y también recibir de sus respuestas. Y en la casa, en la familia, podemos realizar el altar familiar, que es otra de las formas en donde puede iniciar ese conocimiento. Podemos estudiar en familia, eh, cada persona podemos dar nuestro concepto, primeramente pidiendo la dirección de Dios, y podemos analizar el tema que estemos leyendo capítulo a capítulo. Lo podemos realizar el día que la familia esté toda reunida, buscar ese día donde podamos compartir la palabra, donde podamos orar y donde podamos discutir cierto tema en el cual pueda edificarnos. Entonces, aquí dice que hay diferentes lugares para levantar el altar, para levantar ese altar. Los sitios son la congregación, las casas de oración y en la familia. Aquí, en, para recibir la presencia de Dios, debemos tener una preparación, porque dice que nosotros primeramente debemos pedirle perdón a Dios, ponernos a cuentas para que nuestro espíritu se prepare, para que nuestro corazón se limpie y poder tener esa preparación para poder recibir la presencia de Dios y podernos deleitar en ella, porque no solamente debemos anhelarla, pero si nosotros no estamos dispuestos, si no estamos preparados, sabemos que aunque la presencia de Dios descienda, no la vamos a poder sentir. Entonces, lo importante es la preparación. Aquí en Génesis 35, el versículo 2, nos dice: 35, versículo 2. Ay, qué pena. Vete, no tiene. Dice: entonces Jacob les dijo a sus familiares y a todos los que estaban con él: destruyan todos esos dioses ajenos que ustedes tienen, purifíquense y cámbiense de ropa. Aquí está diciendo que la preparación primeramente de nuestro corazón para levantar ese altar es limpiarlo, purificar de todo lo que tenemos en nuestras vidas que no nos deja sentir esa presencia, o liberarnos de todo lo que hemos albergado en nuestro corazón, porque todos sabemos que cuando pues tenemos diferentes formas, ¿no?, de sentir, cada día pues vamos a tener diferentes sentimientos, nos vamos a sentir tal vez unos días tristes, unos días alegres, otros días vamos a sentirnos mal, vamos a tener de pronto odio, envidia. Entonces, de todas esas cosas debemos ser liberados. Nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que saque todas esas basuritas de nuestro corazón, que saque todas esas cosas que tal vez no nos dejan presentarnos delante de la presencia de Dios. Entonces, la preparación es esa: pedirle a Dios que nos purifique, pedirle perdón por las cosas malas que estamos haciendo, por nuestros errores, porque todos como seres humanos cada día vamos a cometer errores, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos reconocer que estamos obrando mal y así pedirle perdón a Dios para que limpie nuestro corazón, nuestro cuerpo, y así poder levantar ese altar para Dios. También dice que debemos anhelar ir a la congregación, tener ese deseo de podernos ir a encontrar
con ese Padre que nos cuida, nos protege, nos ayuda. Miremos qué nos dice en Hebreos 10, el versículo 25. Hebreos 10, el versículo 25. Nos dice, algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Entonces aquí dice que no lo hagamos como costumbre, porque muchas personas que tal vez tuvimos en nuestra niñez, en nuestra juventud, nos enseñaron a que cada domingo nos teníamos que ir a la iglesia y lo cogimos como costumbre de llegar, sentarnos. Ya de todas formas, nosotros ya no sabíamos de memoria toda la celebración. Todos ya sabíamos lo que teníamos que decir, aun cuando el padre empezaba a decir las palabras, nosotros ya estábamos repitiéndolas y terminábamos también antes. Entonces, esa era una forma como decir, es una costumbre ir y escuchar un pedacito de la palabra y tal vez hacer la oración, pero no más. Eso era como cumplir con Dios, como decir el domingo debemos ir porque ya toca ir porque ya sonaron las campanas, tenemos que estar allá. Pero esa costumbre ya debemos dejarla. Y muchas personas también, además de que tuvieron la costumbre de asistir allá, hacen las cosas en sus propias fuerzas, primeramente piensan en el bienestar de cada uno. Entonces, miran que si el domingo tienen que ir a buscar la presencia de Dios, pero si se les presenta algo que para las personas les parece como bonitos, entonces ellos deciden mejor asistir a lo que más les agrada. Se levantan y si ya se les presentó ir a un paseo, entonces toman la decisión de ir allá y dejar de pronto para ir otro día. Y así se les va perdiendo también esa costumbre de asistir. Entonces, Dios lo que quiere para nosotros es que tengamos anhelo, que podamos sentir esa necesidad de poder irle a dar gracias a Dios, de poder sentir que estamos con Él, poder vivir esa alabanza, esa adoración, poder levantar nuestros brazos, expresarle, porque de todas formas simplemente el ir y cantar las canciones, simplemente estar con Él y hablar, hablar con Él y decir simplemente las palabras, pues yo creo que tal vez este altar tal vez te la presenta la presencia de Dios, pero no, tal vez no le va a agradar mucho a Él que lo hagamos con pereza o con porque nos toca, no, pues como cristianos debemos estar en ese lugar y no poder sentir. La disposición en nuestro cuerpo es muy importante, la disposición en nuestro corazón de poder sentir la presencia de Dios. Eso es bien importante, por eso es que debemos levantar primeramente ese altar en nuestro corazón para que cuando nos congreguemos poder levantar el altar allá en ese lugar donde nos congregamos, que es el templo de Dios, el templo físico. Entonces, esto es muy importante poder entender qué es levantar un altar a Dios. El mensaje que nos ha querido enseñar hoy Dios es que nos preparemos, o sea, preparemos nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, y levantemos en nuestro corazón ese altar para que anhelemos estar en el templo con la adoración y alabanza para poder sentir la presencia de Dios. Entender que muy importante es levantar ese altar es para que la presencia de Dios descienda. Nosotros
Sabemos que en el tiempo de antes el pueblo de Israel se reunía, dice, en un lugar donde empezaban a tocar sus instrumentos, donde empezaban a levantar las manos, la voz, y dice que muchos miraron que la presencia de Dios se la podía mirar porque era como una especie de nube o de una especie de humo, que ellos sabían que esa era la presencia de Dios porque disponía su corazón para sentirla. Y eso es lo más importante, sentir que Dios esté con nosotros para poder hablar con Él, para podernos comunicar, decirle cuánto le amamos, poderle expresar nuestros sentimientos de agradecimiento, de que Él pueda sentir esa alegría en nuestro corazón. Y así podemos tener ese gozo y los días que no nos congreguemos, entonces el resto de día que no nos congreguemos, poder tener, saber que esa presencia va a estar con nosotros hasta que nuevamente nos volvamos a reunir para poder hacer esta adoración y alabanza en ese altar que hemos levantado. Amén. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado en este día, que lo pongamos en práctica, que tengan un hermoso día y que Dios me los bendiga.